Todo comienza con Guzmán el día de Año Nuevo siendo interrogado por un nuevo inspector. Sí, porque la inspectora anterior no sirvió para nada. En serio, tuvo a su cargo 2 muertes y una desaparición y no resolvió nada de nada. Hay un cuerpo de una mujer en el lago, pero antes de esto vamos a retroceder hasta el principio. No olvides suscribirte para ver muchos más resúmenes de tus series y películas favoritas. Empieza un nuevo curso en Las Encinas y con todo lo que ha pasado despiden a la mamá de Ander y llega un nuevo director, uno de los empresarios más poderosos de Europa, dispuesto a reconducir Las Encinas, que ha estado, según él, desbocada en los últimos años. Y este director trae consigo a sus 3 hijos, Ari, este nombre que me va a costar, Mencía, y Patrick. Además de estos muchachos llega un príncipe, el heredero al trono de un principado centroeuropeo llamado Philip. En general los chicos llevan su vida teniendo una fiesta por cada capítulo como ya es costumbre, pero vamos a desglosar las historias trama por trama. Guzmán trata de llevar su relación a distancia, mientras en las tardes trata de tener cybersex con Nadia, pero la muy puritana no quiere. El caso es que con la distancia la relación va a declive y Guzmán le dice que mejor se den un tiempo y Nadia le dice tiempo y el espacio es para los astronautas. Mejor terminemos de una vez y así termina. Ari conoce a Samuel y le termina de gustar cuando lo ve en cueros. ¿Quién es este macizo? Y terminan teniendo Sexo, sexo, sexo. Pero Ari también le termina coqueteando a Guzmán cuando se entera que está soltero y lo invita a un baile. Él primero no quiere, pero después le dice y Samuel se raya. Guzmán se vuelve a portar como el clasista odioso de la primera temporada y aprovecha cada oportunidad para restregarle en la cara a Samu que ahora Ari está saliendo con él y de recordarle a Ari el pasado criminal de la familia de Samu. Guzmán lo humilla en el trabajo mientras le sirve la mesa besándose con Ari o haciéndole en el restaurante para que Samu los encuentre. Patricio, ¿estás loco? No, estoy caliente. Pero la de esas fue más bien Ari. En serio no puedo creer lo rápido que olvidó Guzmán a Nadia. En serio. Pero bueno. Ari se pone a jugar también con Samuel y él no le es nada indiferente y echan la caricia, como diría Jair, en el bar, en la casa de ella, en la casa de él, bueno, en todos lados. Pero un día Samu le dice, amigos antes que mujeres. Mejor decídete tú, ¿a quién de los dos quieres? ¿Me quieres a mí o me quieres a Guzmán? Bueno, ella dice, está bien. Un día los cita a un restaurante y les dice, estoy enamorada de los dos y quiero estar con los dos. ¿Me pueden creerlo? Y hablando de relaciones de 3, Ander conoció a Patrick en las duchas y después de doblárselos, bueno, ustedes ya saben, se lo presenta a Omar. Pero no dura mucho porque el papá del joven le dice a Omar y a Samuel que deben hacer un examen para conservar sus becas en Las Encinas y eso genera la primera pelea entre estos dos, que no dura mucho porque Patrick le dice a Ander que salgan esa noche y capaz le da las respuestas del examen de Omar. Ellos salen y aunque no pasa nada aparte de bailes y roces sugestivos, Patrick le da las respuestas y Omar se queda en Las Encinas. Una noche Ander le dice a Omar que las fantasías también son parte de la relación y Omar le dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Quiero estar con Patrick, dice Ander. Bueno, y Omar dice, si a ti te pone Patrick y a mí me pone que te ponga, pues ya está, invitémoslo. Y empiezan una relación de trío con mucho... Sexo, sexo, sexo. Pero, un trío es una mesa coja y Omar se da cuenta de eso muy rápidamente. Quiere que dejen los dos de estar con Patrick, pero Ander ya está muy encoñado, tanto así que está con Patrick sin necesidad de que Omar esté ahí rompiendo las reglas. Pero... al poco tiempo, Omar también cae en los encantos de Patrick y termina estando con él sin Ander. Al final, Patrick hace ver que Omar y él se la llevan mejor. Amanece y Ander los ve abrazados y Omar confiesa que se enamoró de Patrick. Y Ander, aludiendo a que él también quiere vivir su vida, viajar y estar con otros, le da las gracias a Omar por haberle cuidado durante el cáncer y termina con él. Extrañar es mi necesidad. Vivo en la desesperanza desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar. Y Omar se queda sin el pan y sin el queso, mientras Ander cree que un clavo saca otro clavo y se lía con Patrick. Va perdiendo la fe, perdiendo la... Pero igual siguen de amigos. Patrick quiere a Ander para él solo
pero como lo dije antes, Ander quiere vivir libre y eso implica estar con otros. En esas, Patrick lo ve y se pone re mal, tanto que le pega a Ari, su hermana. Así que se pone a salir con Omar y un día quiere tenderle una trampa a Ander. Creía que iba a hablar mal de Omar para que Cejita se olvidara de él, pero le salió el tiro por la culata y Ander le reafirmó su amor por Omar mientras él lo escuchaba todo. Y le propone a Ander seguir con la relación y se reconcilian. Mientras Patrick ve esto y no le cae nada bien. La llegada de este principito les jode a todos un poco. Al principio ponen cámaras, detectores de metales, sacan a todos de las duchas para que él se duche solo y no demora Cayetana en caer como mosca a la miel y él cede, la trata como una princesa. ¡Qué bien! Y le compra trajes. ¡Qué bien! La invita a bailes. ¡Qué bien! Pero el principito no salió pervertidito porque le gusta grabar mientras ellos tienen relación. ¡Uy, qué mal! Pero Cayetana no demora en darse cuenta y nota que tiene carpetas llenas de videos con distintas mujeres y le reclama eso en medio de un baile, pero él le dice que es por seguridad, que es porque en algún momento lo denunciaron por abuso y que los videos son un seguro para que conste que las relaciones que él tiene son consensuadas. Vaya mierda de excusa. Ella se sintió muy herida, pero el principito se dedica a conquistarla e incluso hace de camarero y la reconquista. Cayetana le hace ver al príncipe que sus amigos están por interés y él le paga sobrepasándose con ella una noche de la limusina y ofreciéndosela a un amigo diseñador. Pero ella pues le dice que no a Philip y al diseñador. Y justo cuando pasa eso, la mamá del principito le ofrece de todo para que siga con Philip, ya que él necesita una pareja pronto. En una ocasión, Patrick chantajea al príncipe con un secretito que sabe de él para que les consiga unas boletas al evento. ¿Cuál será ese secreto? Por otro lado, Rebeca no puede superar lo de Samuel después de 2 temporadas completas y hasta lo cachetea, pero no dura mucho porque conoce a Mencia, la oveja negra de la familia. Sobre todo hay una rencilla en la familia porque una noche hace años Mencia escapó de la casa. Cuando la madre y Patrick salieron a buscarla tuvieron un accidente de tránsito. Patrick se pasó 2 años en cama y la madre de los muchachos falleció. Ella va en contra de todo lo que dice su papá, tanto así que se va de la casa. Su papá le quita el dinero, así que ella se pone a salir con un tipo y cada mañana hay dinero en su mesa, tipo sugar daddy. Y todo bien, así que pues también amplía el negocio con más hombres. Pero el bar al que va a buscar tipos es el de la mamá de Rebe. Y para colmo de males, estas dos empiezan a salir juntas desde el primer día de clases y se besan. Cosa que a Rebe le cimbronea el piso al principio y la ignora por varios días porque Rebe no quiere sentirse herida nuevamente. Pero después se le pasa, se pone de mejor amiga con Samu y le cuenta todos los detalles de su nuevo amor. Un día, mientras estaban en esas, llega la mamá de Rebe y reconoce a Mencia, le dice que se quite del medio, que no va a dejar que una p*** le haga daño a su hija, pero Mencia es I'm a bitch, I'm a boss, aunque se entera que la mamá de Rebe sigue traficando y Rebe no sabe. Entonces la amenaza con decirle. Una noche, Mencia desaparece y la familia se desespera. Al buscarla, Samuel va donde Rebe porque creen que está allá. En esas, Rebeca recuerda que vio una llave de hotel en el bolso de Mencia y va hasta el hotel en su motoneta. Allá, después de sacar a patadas al cliente, se da cuenta de lo que hace su novia con tal de tener dinero e independizarse. Pero le dice que no lo vuelva a hacer y que la apoya y el amor de ellas dos crece. Tanto así que al descubrir que su madre sigue con el negocio de la nieve, se va a vivir con Mencia y Armando, uno de los clientes de Mencia, de forma generosa les alquila un cuarto de hotel. Generosa, no. De eso tan bueno no dan tanto. Pues obvio que no. Esos detalles no son gratis y el tipo que conoce al papá de Mencia la chantajea con contarle al padre lo que han estado haciendo si no siguen en su plan de estar revolcándose. Ella acepta, Rebe se da cuenta, se siente tremendamente traicionada y vuelve a casa con su mamá. Pero al otro día le cuenta a Ari, la hermana mayor de Mencia, lo que ha venido pasando entre Armando y su hermanita. Llega la fiesta de fin de año. Cayetana le hace el feo al principito, pero no nos terminan de revelar el secreto de Philip, o yo por lo menos siento que no lo revelaron del todo. Guzmán le dice a Ari que sea seria, que cómo así que quiere estar con los dos. ¿Qué es esto? ¿Cartel de Santa? Que a las dos les pertenezco, que las dos tienen su puesto. Que el mejor no quiere nada con ella, que prefiere a su amigo. Amigos antes que zorras. Armando, el sugar daddy, sigue acosando a Mencia y le llega al lugar de la fiesta de fin de año y le empieza a escribir mensajes para que se vean en el muelle. Pero Rebe se da cuenta de eso y la rescata como solo Rebe lo sabe hacer. A los traques, a los puñetazos, a los golpes, como le quieran llamar. Omar le dice a Ander que se enteró que cuando terminaron la primera vez por lo del cáncer, como esta segunda vez también,
Él quería salir y viajar, pero no lo ha hecho por quedarse con Omar, así que Cejitas le dice que se vaya a viajar, que él lo espera. Obviamente que cada quien haga sus cosas, que ni él es Nadia ni Ander es Guzmán para intentar tener relaciones a distancia. Samu intenta arreglar las cosas, pero lo que logra es que se vayan a las trompadas en pleno fin de año. Pero aquí se viene la revelación de la temporada. Ari se fue al muelle a encarar al viejo verde acosador de Mencía y llama al papá para contarle todo. Pero en esas, el acosador decide golpearla hasta más no poder. Pero llega Guzmán, Armando huye y ella le dice que se vaya tras él. Ella se levanta, pero por lo aturdida que está de la tremenda paliza, cae al agua inconsciente. Por fortuna no se ahoga, incluso queda flotando boca arriba, qué conveniente. Guzmán va tras el viejo verde, lo encuentra y pelea. Pero en un momento dado Guzmán toma una bengala y le dispara hiriéndolo de gravedad y Armando muere. Guzmán corre a contarle a sus amigos Samuel y Rebe que planean hacer prácticamente lo mismo de la temporada pasada. Y pues van a encubrir a Guzmán. Toman el cuerpo, le amarran algo pesado y lo tiran al lago. ¡Ay, ese lago! Primero el trofeo y ahora este cuerpo. Ella sobrevive, le dice a la policía que el culpable fue el acosador, pero no lo encuentran, creen que huyó. Y Guzmán se va a viajar junto con Ander a darle la vuelta al mundo. Mencía le cuenta todo al papá, que no lo toma nada bien. Y hasta aquí el resumen de la cuarta temporada de Élite. Cuéntame cómo te pareció esta temporada. Sé que me van a decir que dejé algunas cosas de lado, pero algunas no son tan importantes y otras YouTube no me deja mostrarlas, porque esta temporada sí que han estado liberales con las encueradas y las escenas. Esto ya parecía la primera temporada de Homeland. No nos maldigan a la censura. Mi nombre es Alejandro Solans y nos vemos en el próximo resumen.